¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Foro Global. Muchas gracias por cerrar tu semana conmigo y con los temas del mundo. A menos de 2 meses de dejar la Casa Blanca, el presidente Biden autoriza a Ucrania el uso de misiles estadounidenses de largo alcance para atacar a Rusia. El Reino Unido y Francia también autorizan a Ucrania a usar misiles de largo alcance contra Rusia. Tendremos el reporte desde Londres. La transición de Trump sufre un descalabro. Matt Gaetz se retira de la nominación a procurador general por escándalos sexuales. Tras la cumbre del G20, el presidente Lula evalúa los logros para Brasil de este encuentro multilateral. Y esta noche, para analizar la nueva doctrina nuclear rusa, converso con Mónica Rocha, experta en Rusia. Quédate conmigo la próxima media hora, esto es Foro Global. Comenzamos con los temas de la noche. A menos de 2 meses de dejar la Casa Blanca, el presidente Joe Biden autorizó una nueva política respecto a Ucrania con 2 cambios fundamentales. El primero es que ahora el ejército ucraniano podrá utilizar misiles estadounidenses con un rango de alcance de hasta 300 kilómetros para atacar a Rusia. Y el segundo punto o el segundo cambio es que también podrán ahora usar minas antipersonales estadounidenses para detener el avance terrestre de las tropas rusas en territorio ucraniano. Desde Washington, el corresponsal Ariel Mutsazos nos explica estos cambios. Probablemente la mayor incógnita de política exterior de la segunda administración Trump, que está por comenzar en menos de 2 meses, es el rol de Estados Unidos respecto a la guerra en Ucrania. El hoy presidente electo Donald Trump ha expresado reiteradamente su intención de iniciar una negociación entre Rusia y Ucrania e intermediar para lograr el cese de la violencia. Sin embargo, políticos demócratas y diversos analistas han advertido que la ausencia de enfrentamientos no es lo mismo que la paz y que una negociación que cueste a Ucrania partes de su territorio, si bien podría detener las hostilidades temporalmente, incrementaría el agravio ucraniano y daría a Rusia tiempo para reagruparse, fortalecerse y eventualmente reiniciar un conflicto aún más duro y complicado. Because the Russians have been so unsuccessful in the way that they have been fighting, they've kind of changed their tactics a bit, and they don't lead with their mechanized forces anymore. So that's what the Ukrainians are seeing right now. And they have a need for things that can help slow down that effort on the part of the Russians. They're fabricating their own anti-personnel landmines right now. The landmines that we would look to provide them would be landmines that are not persistent. You know, we can control when they would self-activate, self-detonate, and that makes it far more safer eventually than the things that they are creating on their own. En la semana que terminó, el presidente de Estados Unidos dio autorización a Ucrania para utilizar el armamento enviado en contra de Rusia, en concreto misiles de largo alcance y minas antipersonales. A las pocas horas de ello, Ucrania lanzó misiles estadounidenses contra territorio ruso y la reacción del Kremlin fue firme y en 2 frentes. El gobierno de Vladimir Putin publicó una nueva doctrina militar que permite a Rusia atacar con armas nucleares a un país que, a pesar de no contar con esas armas, esté respaldado por una potencia nuclear, en clara alusión a Ucrania y Estados Unidos. Además, Rusia lanzó un misil hipersónico contra Ucrania que en un principio se pensó era de tipo balístico intercontinental. Las tensiones siguen creciendo, no solo entre Ucrania y Rusia, sino también hacia Estados Unidos y sus aliados. Ni en la opinión pública estadounidense ni en el Partido Republicano parece haber apoyo a las decisiones de Biden en la recta final de su gobierno, mismas que han sido vistas como un plan para hacer más difícil que Trump cambie la política hacia Ucrania y le retire el apoyo en defensa, buscando al mismo tiempo avanzar lo más que se pueda en el fortalecimiento y el avance militar ucraniano antes del ocaso de la presente administración. En Estados Unidos, Ariel Mutsazos, Noticias N+. Y es que sí le había costado mucho al presidente Biden autorizar ese uso de los misiles de largo alcance. De hecho, durante la campaña presidencial, tanto Trump como Biden habían sido cuestionados sobre este tema. Biden no quería ceder. Había mucha presión en Washington para que se autorizara este uso de misiles a Ucrania. Finalmente lo hizo. La pregunta ahora es si esta política se mantendrá en la era de Donald Trump. Trump ha amenazado con quitarle los apoyos a Ucrania. Pero bueno, ese cambio en la política de Estados Unidos respecto
respecto a Ucrania fue muy bien recibido por los europeos. De hecho, fue muy bien recibido porque Europa había insistido desde hace meses en autorizar el uso de ese tipo de misiles a Ucrania. Pero Biden no había cedido. Tras la autorización de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido hicieron también lo propio, es decir, autorizar el uso de estos misiles franceses y británicos en posesión del ejército ucraniano contra Rusia. Desde Londres, el corresponsal Vitas Rudavicius nos informa. Situado en una de las zonas más prestigiosas de Londres, Kensington y Notting Hill, se encuentra este edificio, la Embajada de la Federación Rusa. Es simbólico que esta residencia diplomática, una de las embajadas rusas más grandes en Europa, se encuentra ahora en la calle de Kiev. Las autoridades de Londres cambiaron el nombre de la calle en la primavera de 2022 como señal de solidaridad con Ucrania, víctima de la guerra de agresión del Kremlin. Esta semana, después del primer lanzamiento por parte de Ucrania del misil de crucero británico Storm Shadow contra objetivos dentro de Rusia, el embajador de Moscú en Londres, Andrei Kelin, dijo que el Reino Unido está escalando y ahora está directamente involucrado en la guerra. Pero el gobierno británico, encabezado por el primer ministro Keir Starmer, así como todos los principales partidos de oposición en el Parlamento de Westminster, rechazan la narrativa de Moscú. Londres insiste en que es el presidente autoritario de Rusia, Vladimir Putin, quien está haciendo sonar su sable, invitando a más de 10.000 soldados norcoreanos a luchar en Europa y cambiando la doctrina nuclear de Rusia. The UK's support for Ukraine is always for self-defence. It is proportionate, coordinated and agile, and a response to Russia's own actions. And it is in accordance with international law. Under Article 51 of the UN Charter, Ukraine has a clear right of self-defence against Russia's illegal attacks. So, Mr. Speaker, I say again, Russia could roll back their forces and end this war tomorrow. This week marked the 1,000th day of Russia's unprovoked invasion. Ukraine is in a fight for its survival, and the people of Ukraine are in our thoughts daily, but those thoughts must translate into action, action from us and from our allies. Según las encuestas de opinión, la sociedad británica cree que la probabilidad de que el Reino Unido esté directamente involucrado en una guerra en Europa es muy real. El 55% de los británicos admiten que tal escenario es probable en los próximos 5 años. Una minoría, 3 ciudadanos de cada 10, rechaza tal posibilidad. It sounds there's an escalation in Europe regarding this war. Well, I think we're in interesting times at the moment, so who knows? Yeah, I can't really predict it, to be honest, because there's a lot of going on, I guess, in the world. It's so unpredictable, like she says. It's difficult to see what Russia will do. No, to me right now, it doesn't feel like that. No. Why so? Well, my daily life, if I don't, waste my life on social media and mindlessly scroll, I feel like there's two different worlds happening at the same time. The world of the internet and the world I'm actually living day to day. But hopefully, it doesn't come to a point where I can see it day to day, because then that'll probably mean that it's too late. En cuanto a la cuestión nuclear, los analistas militares británicos son casi unánimes. Dudan de que Moscú rompa un tabú de 80 años y utilice realmente armas nucleares tácticas contra Ucrania. Estas nuevas amenazas nucleares de Vladimir Putin no son más que sus tácticas de intimidación, conocidas como control reflexivo. Putin has often made maximist threats to induce minimalist responses from the West, and he first did this in September 22 when he said that he regarded the annexed territories to be Russian territory, and any response there would trigger a nuclear response. Con su propio sistema submarino Trident, el Reino Unido es solo una de las 3 naciones europeas que posee armas nucleares, junto con Francia y Rusia. Desarrollar el sistema Trident costó unos $30.000 millones y cada año Gran Bretaña gasta casi $4.000 millones para mantenerlo. Desde Londres, Vitas Rudavicius, Aridio Gómez, camarógrafo,
Noticias N+. Cambiamos de temas. La transición en Estados Unidos acaba de sufrir un verdadero descalabro, y es que Donald Trump había sido muy disciplinado en acelerar los nombramientos de su próximo gabinete, pero su propuesta para el Departamento de Justicia se le acaba de caer. Se le cayó debido a que enfrenta escándalos sexuales. Matt Gaetz se retiró de la nominación y por ello Trump nominó a la exfiscala de Florida, Pam Bondi, como la próxima titular del Departamento de Justicia. Mi compañero Valentín Cataldo tiene el reporte. El presidente electo Donald Trump enfrenta una tormenta política por sus nominaciones para el gabinete. 3 de sus elegidos han sido señalados por presuntas conductas sexuales inapropiadas y uno de ellos ya se retiró de la contienda. Matt Gaetz, seleccionado como fiscal general, enfrenta polémicas acusaciones. Supuestamente tuvo relaciones con una menor de edad y pagó por servicios sexuales a otras mujeres. A esto se suman investigaciones previas por mala conducta y abuso de drogas. Y aunque Trump respaldaba su nominación, Gaetz renunció este jueves, dejando una fuerte controversia en su lugar. Otro caso que ha generado críticas es el de Pete Hegseth, propuesto como secretario de Defensa. Hegseth fue acusado de agresión sexual y cuestionado por su falta de experiencia para dirigir un presupuesto militar de $850 mil millones y 3 millones de empleados. Pese a las críticas, Trump ha reiterado su apoyo. El tercer nombramiento polémico es el de Robert F. Kennedy Jr., nominado para encabezar el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Kennedy, conocido por ser antivacunas, enfrenta denuncias por acoso y es visto como una figura divisiva por sus posturas contrarias a la industria farmacéutica y alimentaria. Según expertos estadounidenses, Trump está implementando una táctica inusual: nominar figuras altamente controversiales para obligar al Senado a priorizar algunas confirmaciones y dejar pasar otras. Sin embargo, los cuestionamientos no solo giran en torno a las acusaciones personales, sino también a la poca preparación de algunos candidatos. Esta estrategia marca un giro respecto a su primer mandato, donde eligió figuras más convencionales y con apoyo bipartidista. La polémica alrededor de estas nominaciones subraya la estrategia de Donald Trump para desafiar el sistema político tradicional. Con el retiro de Gaetz, la atención ahora se centra en si el Senado aprobará a Hegseth y Kennedy, mientras las críticas continúan acumulándose. Valentín Cataldo, Noticias N+. De confirmarse, Pam Bondi sería la segunda mujer apenas en ocupar la titularidad del Departamento de Justicia. La primera fue Janet Reno en los años 90 con el presidente Clinton, y ahora sería Pam Bondi la segunda. En esta ocasión sería la procuradora general o la fiscala general del presidente Trump. Vamos a otros temas, vamos a otras regiones, nos vamos a Sudamérica. El presidente brasileño Lula da Silva fue el anfitrión de la cumbre del G20 que se realizó en Brasil la semana pasada. Aquí lo platicamos. Lula puso como objetivos del encuentro el firmar un pacto mundial contra el hambre y contra la pobreza. Tras la cumbre, ahora el presidente brasileño está evaluando los alcances del encuentro y las ganancias para la diplomacia brasileña. Mi compañera Ana María Islas preparó el siguiente material al respecto. Después de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, Brasil emerge con un papel renovado en la política internacional. Bajo el liderazgo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el país ha colocado temas clave como la lucha contra el hambre y la pobreza al frente de la agenda global. En este encuentro, Lula lanzó oficialmente la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, un ambicioo proyecto que ya cuenta con el respaldo de 82 países, la Unión Africana, la Unión Europea y más de 20 organizaciones internacionales. La meta, movilizar recursos públicos y privados durante los próximos 5 años para erradicar el hambre, que afecta actualmente a 733 millones de personas. Por lo cual Brasil planea promover esta iniciativa en el próximo foro de Doha en Qatar en diciembre. El presidente brasileño fue enfático al decir frente a líderes de las grandes potencias, como el estadounidense Joe Biden y el chino Xi Jinping, que el hambre y la pobreza no son resultado de escasez, sino de decisiones políticas que perpetúan la exclusión. Aos membros desenvolvidos do G20, proponho que antecipe suas metas de neutralidade climática de 2050 para 2040 ou até 2045. Sem assumir suas responsabilidades históricas, as nações ricas não terão credibilidade para exigir a ambição dos demais.
Para Brasil, esta cumbre marca el regreso de su protagonismo en la diplomacia global, con un enfoque en valores como la solidaridad y la justicia social. Mientras tanto, el G20 no estuvo exento de tensiones políticas, particularmente entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el argentino Javier Milei, durante una discusión sobre cooperación internacional para el avance de las naciones. Este incidente dejó clara la división ideológica entre los mandatarios de la región. Petro hizo énfasis en el respeto a los migrantes que abandonan sus comunidades en búsqueda de un mejor futuro. Cada golpe sobre un migrante en el exterior es simplemente el reconocimiento de la incapacidad del rico norte por acabar el hambre en la humanidad. Brasil, sin embargo, apuesta por el diálogo y la cooperación para liderar la lucha contra los problemas más urgentes de la humanidad. El reto para Lula da Silva, el último líder de la izquierda latinoamericana con amplio apoyo en la región, en el poder, ahora es mantener este impulso en lo local y convertir +sus propuestas en acciones concretas con eco más allá de las fronteras del gigante del sur. Ana María Islas, Noticias CN+. Así las cosas en torno al G20. Ya se espera, por supuesto, la reunión del próximo año, en donde la India será ahora quien copresidirá la dirigencia del G20. Vamos a una pausa ahora, pero al volver regreso con la experta Mónica Rocha. Vamos a hablar sobre el tema de atención esta semana, la nueva doctrina nuclear rusa y la guerra en Ucrania. Ya volvemos. Estamos de regreso en Foro Global y esta noche tengo el gusto de saludar nuevamente en Foro Global a Mónica Rocha. Ella es experta en Rusia, experta también en la Corte Penal Internacional, y me da muchísimo gusto recibirte de nueva cuenta por Zoom en esta ocasión. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. Estoy muy bien, muchísimas gracias, Genaro. Siempre un placer estar contigo y con tu auditorio. Oye, preocupados un poco por lo que está ocurriendo ahora en Ucrania. Estamos viendo ya la respuesta del presidente Putin a la autorización del uso de misiles por parte de las fuerzas ucranianas, de misiles estadounidenses, británicos y franceses. Una actualización de la doctrina nuclear rusa. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que se podía anticipar un poco desde el momento en que el presidente Biden autorizó la utilización de este tipo de misiles. Y creo que, bueno, se puede, pues aquí hablar mucho de cuáles podrían ser las razones, pero entonces, respondiendo a tu pregunta directamente, era anticipable que Rusia, justamente ante pues el ataque, la utilización de estos misiles militares tácticos estadounidenses que pues fueron proporcionados por este país a Ucrania, pues hubiera una respuesta de Putin, un personaje como lo es él, y también, bueno, su respuesta militar del 21 de noviembre, con, pues, ya ves que al principio se hablaba de que había utilizado un misil balístico intercontinental, lo cual pues es alarmante, pero ahora parece que se utilizó uno hipersónico, que es una especie quiso hacer una especie de experimento de qué podría pasar, y creo que es lo que estamos viendo, pues se podía anticipar, ¿no? También con el tipo de carácter que tiene Putin, y también pues publicitarlo de esta manera a nivel internacional, haciendo amenazas a Occidente, creando temor, pero podemos hablar un poquito más de eso más adelante. Y justo esto que mencionas, primero la respuesta ha sido presumir una nueva arma, un nuevo misil, dijo el presidente ruso, desarrollado por su país, este misil hipersónico, no nuclear, hay que recalcarlo, pero un poco ese es el temor, Mónica, ¿no? Esta idea de que ahora con este escalamiento de la guerra en Ucrania, podamos estar en la antesala del uso de armas nucleares. Putin a lo largo de los años ha hablado en contra del uso de las armas nucleares, ha reconocido que sería una destrucción del planeta, pero como que tal vez la preocupación que ronda en el aire sea que Putin ahora con esta actualización de la doctrina nuclear de su país, pues pueda utilizar armas nucleares. ¿Tú lo ves como una posibilidad? Mira, hace algún tiempo te hubiera dicho que no,
porque existe algo que se llama también la doctrina de disuasión. Y justamente la existencia de armas nucleares es lo que yo creo, sostengo esta hipótesis, ha evitado, ¿sí?, una guerra nuclear desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, investigando un poco más desde hace algunos meses, preguntando a expertos militares pues de otros países, si las armas nucleares son, digamos, todas a nivel destructivo global, me encontré con la sorpresa de que no. Tenemos distintos tipos de armas nucleares. Es muy distinto, me decían, las armas de fisión, como las que se usaron en Hiroshima, que se miden en kilotones y que destruyen, digamos, una ciudad o un pueblo, a aquellas, las de fusión, que son estas armas o bombas de hidrógeno que se miden en megatones y te pueden destruir el planeta varias veces, ¿no? Esas se miden en megatones. Entonces, mira, si tú juntas eso y también juntas por otro lado que el uso de las armas nucleares parece increíble, pero conforme a lo dicho en una opinión consultiva por la Corte Internacional de Justicia en 1996, ante la pregunta de la Asamblea General si era legal o ilegal usar las armas nucleares, la Corte en esta opinión dijo que cuando la, seguridad nacional, háblese la integridad territorial de un Estado es atacado militarmente, sí se pueden usar, o al menos no hay nada que los prohíba como legítima defensa. Dijo que en materia de VIH ahí podría haber algunas cuestiones, pero no se pronunció en contra. Entonces, si tú tienes a Rusia y a un personaje como Putin que te diga, bueno, sí, soy atacado, pues podría utilizarlas y a lo mejor usa una de estas tácticas no estratégicas, estas de fisión, y puede atacar una ciudad. Ahora, también, Genaro, yo no creo que en este momento, como está la situación, Putin atacara, como está diciendo, a alguno de los aliados de primer nivel de Estados Unidos, estamos hablando de Gran Bretaña o Alemania. Creo que se concentraría en un primer momento en Polonia, te digo la verdad. Polonia, justo la portada de la revista Político de esta semana es la sombra de Putin sobre Europa, que es un poco esa preocupación que ronda por allá. Ahora, una pregunta también, porque no hemos hablado sobre esta actualización de la doctrina nuclear rusa. Rusia ha actualizado su doctrina nuclear varias veces, pero la más reciente actualización es una respuesta directa al presidente Biden y también a los líderes a Macron y al líder del Reino Unido por la autorización de estos misiles. Esa doctrina, básicamente, ¿qué es lo que dice esa actualización, Mónica? Actualización, lo que se refiere es justamente a lo que te estoy diciendo. Si bien antes se replegaban, ¿sí? Y por largo tiempo se apegaron al Deterrence Doctrine. Ahora nos estamos estamos llegando a un escalamiento donde se están juntando pues todos los ingredientes para que los estados efectivamente, cuando se sienten amenazados en su territorio, puedan utilizar armas nucleares en una forma, yo te decía, tácticamente. Yo no veo sinceramente a Rusia que vaya a usar armas de, digamos, la muy conocida que es esta la SAR, perdón, la bomba SAR. Entonces, se refiere a esto, Genaro, que estamos pasando digamos, del Deterrence Doctrine, sí, que había funcionado y había funcionado muy bien, a muy probablemente, a pues el acceso a la utilización de ciertas armas tácticas nucleares. Y te digo, no hay nada en derecho internacional, desgraciadamente, que prohíba el uso de las armas nucleares. Y las armas nucleares, es que a veces tendemos a pensar que las armas nucleares son todas iguales, lo que te decía, y no. Entonces, a esto se refiere. Putin, digamos, esta parte es peligrosa. Yo te comentaba en algún otro momento que podríamos hacer ciertas analogías con la crisis de los misiles. Pero pues Putin no es Khrushchev y
Trump tampoco es Kennedy, ¿sí? Entonces, me parece que estamos evolucionando y Putin está haciendo uso justamente pues, de esos huecos o, digamos, líneas grises del derecho internacional. La llamaste hace rato que platicábamos, una nueva crisis de los misiles, ¿no? En este siglo XXI, un eco, digamos, de esa confrontación bipolar de la Unión Soviética y Estados Unidos en la isla de Cuba. En esta ocasión sería una confrontación en un mundo multipolar, ahora entre Rusia, Europa, Estados Unidos, pero con Ucrania como el terreno del juego, ¿no? Interesante y distinto a este mundo que estamos viviendo, querida Mónica. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Quería preguntar también sobre esta nueva orden de detención en contra del primer ministro Netanyahu, que difícilmente será instrumentada, ¿no? Rápidamente. Muy difícilmente. Yo no veo a Netanyahu en La Haya, no lo veo. Sin embargo, pudieran hacerle un poco la vida difícil, pero mira, el fiscal Khan de la Corte Penal necesita sentar en La Haya a un jefe de Estado. No creo que vaya a ser él, no creo que vaya a ser Putin. Entonces, yo creo que próximamente, acercándose hacia el final de su mandato, pues volteará hacia otra región del mundo. Y me parece, como tú lo dijiste, yo no creo que vaya a ser Netanyahu. Muy difícilmente. Te agradezco muchísimo estos minutos para Foro Global, Mónica. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias. Sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche en el Foro Global. Que tengan una muy buena noche y una grandiosa semana. Nos vemos el próximo domingo. Soy Genaro Lozano. Buenas noches.